Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este video de la materia Fundamento de los modelos circuitales, hoy les explicaré un nuevo tema, que es el teorema de Thevenin. Comencemos. En primer lugar, veremos quién fue Thevenin. Leon Charles Thevenin, nacido en Francia en 1857, falleció en 1926, fue un ingeniero en la telegrafía francesa que extendió el análisis de la ley de Ohm a los circuitos eléctricos complejos. Su aporte más importante fue el teorema que lleva su nombre. Veamos ahora el enunciado de dicho teorema. El teorema establece que cualquier red de corriente continua bilateral de dos terminales, A y B, puede ser reemplazada por un circuito equivalente, como el que vemos a continuación, que consta de una fuente de voltaje llamada voltaje de Thevenin en serie con un resistor llamado resistencia de Thevenin. Esto quiere decir que si una resistencia de carga está conectada a un circuito entre los puntos A y B, aplicando este teorema haremos que el circuito original se reemplace por otro equivalente llamado Thevenin, donde entre los puntos A y B se encontrará la resistencia de carga o RL. Veamos ahora qué ventajas trae aplicar el teorema de Thevenin. El circuito obtenido luego de aplicar el teorema de Thevenin es mucho más simple y rápido para calcular voltajes y corrientes o la potencia capaz de entregar un circuito al conectar una carga. Este tipo de teorema se puede aplicar a cualquier elemento del circuito siempre y cuando la red tenga al menos una fuente independiente. También permite encontrar un circuito equivalente de manera simple y rápida, aún en circuitos de naturaleza complicada. ¿Cómo ejecutar el teorema de Thevenin? Como primer paso, calcularemos y mediremos la resistencia de Thevenin. Paso A. Cortocircuitar las fuentes de tensión y desconectar del circuito entre los puntos A y B la resistencia de carga RL. Paso B. Entre los puntos A y B conectaremos un multímetro en posición de ómetro para medir la resistencia de Thevenin. Segundo paso. Calcularemos y mediremos la tensión de Thevenin. Paso A. Volveremos a conectar al circuito la fuente de tensión y seguiremos desconectando la resistencia de carga RL. Paso B. Entre los puntos A y B conectaremos un multímetro en posición de voltaje en corriente continua para medir la tensión de Thevenin. Y el último paso, que es el paso 3, dibujaremos el circuito equivalente de Thevenin, es decir, en el mismo estarán conectados en serie la tensión de Thevenin, la resistencia de Thevenin y entre los puntos A y B la resistencia de carga. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente circuito, como se encuentra representado en la figura, y debemos calcular, inciso A, la resistencia de Thevenin, inciso B, la tensión de Thevenin, e inciso C, dibujar el equivalente de Thevenin. Bueno, para calcular la resistencia de Thevenin,
tenemos el circuito. Dijimos que primero, como primer medida, teníamos que cortocircuitar las fuentes de tensión. Fíjense que acá pusimos un cable, un cortocircuito, ¿sí?, en lugar de una batería. Y a la resistencia de carga que estaba entre los puntos A y B, la desconectamos del circuito. Por lo tanto, deberemos ahora sacar un circuito equivalente para poder obtener la resistencia equivalente o de Thevenin que se encuentra entre los puntos A y B. Lo primero que debo hacer es, fíjense, esta resistencia está en paralelo con esta resistencia. Hacer el paralelo entre R1 y R2, que eso nos va a dar un valor de 2,4 ohms. Una vez que hicimos este paralelo, volvemos sobre esta parte del circuito y haremos también el paralelo entre R3 y R4. Haciendo los cálculos, nos queda que el paralelo entre esas dos resistencias nos da 2 ohms. Redibujando el circuito, nos va a quedar el siguiente esquema. Fíjense, tengo el paralelo entre R1 y R2 que me dio 2,4 ohms y el paralelo entre R3 y R4 que me dio 2 ohms. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin, que es la que se mide entre los puntos A y B, me va a dar igual a la suma de el paralelo entre R1 y R2 más el paralelo entre R3 y R4. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin nos da un valor de 4,4 ohms. Ahora vayamos al segundo paso, que es el cálculo de la tensión de Thevenin. Como podemos observar, volvimos a conectar la batería con la fuente de alimentación B1, que es de 6 volts, y desconectamos nuevamente la resistencia de carga entre los extremos A y B. La tensión de Thevenin es la que vamos a medir entre estos dos puntos. Como conectamos un voltímetro acá a la salida de este circuito, y como la impedancia de dicho instrumento tiende a infinito, podemos despreciar este paralelo entre R3 y R4 y dibujar el circuito equivalente como se muestra a continuación, es decir, sin este paralelo. Quiere decir que la tensión AB o la tensión de Thevenin es la caída que yo tengo sobre R2. Bien, ¿cómo calculo la tensión de Thevenin? Debemos resolver esta malla y nosotros sabemos que los 6 volts que tenemos acá es igual a la corriente que circula por este circuito por la suma de las dos resistencias, es decir, la suma de R1 y R2, dado que R1 y R2 están en C. Despejando el valor de la corriente, que no la conocemos, y aplicando la ley de Ohm, sabemos que corriente es voltaje sobre resistencia. Quiere decir que la corriente va a ser igual a los 6 volts que se aplican al circuito dividido la suma de las dos resistencias. Eso me va a dar una corriente de 0,6 amperes. Y como dije anteriormente, si queremos calcular o medir la tensión de Thevenin, es la caída de tensión sobre la resistencia R2, es decir, sobre la resistencia de 6 ohms. Quiere decir que la tensión de Thevenin, o la tensión entre los puntos A y B, o también llamado tensión en R2, va a ser igual a la corriente calculada anteriormente, que nos dio 0,6 amperes, por la resistencia 2, que en este caso vale 6 ohms. Por lo tanto, obtenemos un valor de tensión de Thevenin de 3,6 volts. Por último, nos queda hacer el equivalente de Thevenin, donde vemos que hemos conectado en serie la tensión de Thevenin con la resistencia de Thevenin, y entre los extremos A y B
hemos vuelto a conectar la resistencia de carga. A continuación veremos la simulación de dicho circuito en un programa o software de electrónica llamado Multisim. Bueno alumnos, acá ya estamos adentro del Multisim. Esta es la zona de trabajo, acá es donde vamos a armar nuestro circuito y vamos a simularlo. Acá tenemos toda la barra de herramientas del programa, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que hacer es venir sobre los componentes. Fíjense que acá tengo masa, resistencia, diodo, transistores, amplificadores operacionales, compuertas. Esto nos da una pauta de que nosotros podemos armar circuitos analógicos, de electrónica y también digitales. Empecemos a armar nuestro circuito. Lo primero que voy a hacer es poner la fuente de tensión de continua, es esta que está acá que dice DC Power, ¿sí? Fíjense que acá nos podemos seleccionar fuentes de poder, fuentes de señal, de corriente, ¿sí? Varias. Nosotros vamos a ir a Power Source y de Power Source nos vamos a ir a DC Power. Ponemos aceptar y ahora vamos a ir a Ground, que es masa. Tengo que poner una masa al circuito y pongo aceptar. ¿Por qué todo circuito tiene que tener una masa? Porque por ahí el programa, si lo simulamos, nos va a dar error. Bien, una vez que ya tengo la fuente, tengo la masa, ya que está, vamos a hacer doble clic sobre la fuente y vamos a cambiar su valor y le vamos a poner, como teníamos en el tutorial, 6 volts. Ahí ya tenemos la fuente con los 6 volts. Una vez que pusimos la fuente y la masa, ahora nos vamos a colocar básico, clicamos acá y fíjense que tiene una serie de componentes. Por ejemplo, transformadores, switch, relé, capacitores, inductores, etc. Potenciómetros. Como nuestro circuito está basado en resistencias, vamos directamente a resistor, cliqueamos acá. Acá podemos buscar el valor del resistor, ¿sí? Fíjense que hay distintos valores, pero lo que yo aconsejo hacer es poner aceptar acá. Es primero poner toda la resistencia del circuito, es decir, R1, R2 y después cambiar el valor. R3, R4 y R5. R5 va a ser la resistencia de carga. Bueno, acá tengo todos los componentes ya en la zona de trabajo. Agarro R1, hago doble clic y le vamos a cambiar el valor, porque R1 no vale un K. Por default, el programa me pone que esa resistencia vale un K. Por lo tanto, acá le vamos a poner esa resistencia R1 valía 4 ohms. Bien, aprieto aceptar y ahí me transformó el valor de un K a 4 ohms. Ya tengo cargado el valor de R1. Lo mismo vamos a hacer con R2. R2 no vale un K, sino en el circuito original es 6 ohms. R3 que vale 3 ohms. R4 que lo vamos a cambiar a 6 ohms. Y R5 que tiene un valor de 4 ohms. Bien. Una vez que tenemos los valores correctos de resistencia, lo que vamos a empezar a hacer es armar el circuito, es conectar esta resistencia a la fuente, esta resistencia a la R1 y así sucesivamente, ir haciendo el circuito sobre la zona de trabajo. ¿Cómo se unen los componentes? Fíjense, me posiciono con el mouse sobre uno de los extremos de la resistencia, cliqueo botón izquierdo del mouse, mantengo apretado, largo y fíjense que el camino desapareció. Y ahora vuelvo a apretar para doblar, ¿sí? Y conecto. Hago doble clic y ahí aparece el camino en rojo, indicando que la fuente B1 está conectada a este extremo de la resistencia R1. Esta resistencia está en forma horizontal, lo que tengo que hacer es rotarla. Por lo tanto, para rotar componentes o instrumentos, lo que tengo que hacer es usar el teclado, tecla control más la tecla R. O sea, dos teclas tengo que apretar. Control más R y fíjense que automáticamente
la resistencia pasó a estar en forma vertical. Hago lo mismo, voy a conectar con R1 y ya están conectadas la batería R1 y me falta conectar el negativo sobre el otro extremo de la resistencia R2. Ya está conectada la batería R1 y R2. Lo mismo voy a hacer con R3. Voy a arrastrar, para arrastrar el componente, cliqueo sobre el componente, se me forma ese cuadradito y lo desplazo hacia arriba. Y lo mismo voy a hacer con R4. Bien. Y voy a conectar las dos resistencias al circuito. Esto por acá. Esto lo conecto ahí. Bien. R5, fíjense que también la tengo que invertir, por lo tanto, o rotar. Hago así, control más R, y lo que estoy haciendo ahora es armando el circuito original, ¿sí? Todavía no aplicamos el teorema, estamos armando el circuito original. Bien, no me tengo que olvidar de conectar la masa. Yo sugiero que la masa se conecte al puntito que se forma entre la unión de la fuente y la resistencia. Este es el circuito original. Sobre este circuito lo que vamos a hacer ahora es aplicar el teorema de Theben. Como primer paso vamos a medir la resistencia de Theben. Entonces había que hacer dos cosas. Primero, esta fuente de 6 volts la voy a borrar y voy a poner un cable entre este extremo de R1 y lo voy a unir a la masa o al otro extremo de R2. Ahí lo que estamos haciendo básicamente es cortocircuitando la fuente, ¿sí? Bien. Y la R de carga, que es R5, vamos a hacer doble clic y ya le vamos a poner, fíjense, me aparece valor y acá me puedo cambiar la etiqueta y acá le voy a poner en la etiqueta RL para diferenciar que es la de carga y automáticamente me aparece R5, 4 ohms y RL. Esta la vamos a desconectar, por lo tanto cliqueo sobre el caminito, botón derecho del mouse, borro. Cliqueo sobre el caminito con el botón izquierdo, botón derecho del mouse, borro. Y ya desconectamos del circuito la resistencia de carga. Ahora tengo que traer el multímetro, o sea el ohmmetro, porque estoy midiendo una resistencia equivalente de Theben. Fíjense que sobre el margen derecho yo tengo todos los instrumentos, el instrumental en electrónica para realizar las mediciones correspondientes. En este caso voy a arrastrar a la zona de trabajo el multímetro. También tengo osciloscopios, ¿sí? Generadores de señales, etc. Lo que voy a hacer es rotar el dispositivo, o sea el tester, lo mismo que hice con la resistencia, hago con los instrumentos. Control más R y automáticamente se rota, digamos, el componente. Vengo acá y voy a conectar este extremo del instrumento acá y este otro extremo lo voy a mandar a masa. Bien, voy a hacer doble clic antes de simularlo. Se simula apretando acá ejecutar o F5. Antes de ejecutar voy a hacer doble clic para poner el instrumento. Fíjense que me da la opción de medir corriente, tensión, resistencia y decibeles. Si pongo corriente o tensión, fíjense que yo puedo medir corrientes o tensiones alternas o continuas. Es decir, que me va a aparecer la opción, ¿sí?, de medir una corriente o una tensión en alterna o en continua. Pero si pongo ohms, la opción de alterna desaparece y queda la de continua. Como voy a medir resistencia, lo voy a dejar en ohms. Esto lo voy a correr acá. Y una vez que ya tengo el circuito armado, aprieto play o F5, ejecutar, y voy a obtener el valor de la resistencia equivalente de Theben, que en nuestro caso nos había dado 4,4 ohms, lo mismo que marca acá el ohmmetro. Quiere decir que hemos calculado correctamente ese valor de resistencia. Bien, stop, aprieto detener simulación, saco esto,
minimizo. Y ahora lo que vamos a hacer es medir la tensión de Thevenin. Ya medimos, cortocircuitando la fuente y sacando la resistencia de carga y poniendo el ómetro entre los puntos A y B, la resistencia de Thevenin. Ahora, para medir la tensión de Thevenin tengo que volver a poner la fuente original, o sea, la fuente de alimentación. Vengo acá y vuelvo a poner una power, una DC power. Conecto. Y no me tengo que olvidar, una vez que conecte la fuente, de que cambiar el valor de tensión, porque si no, no me va a dar el valor de Thevenin. En vez de 12 le vamos a poner 6, aceptar. Y una vez de simular, hago doble clic sobre el instrumento y tengo que cambiar el rango, porque antes estaba en ohms, ahora lo voy a poner en voltaje. Y si lo pongo en voltaje, tengo que mirar acá si no está en alterna. Si está en alterna, lo paso a continuo, ¿sí? Porque son tensiones en continuo. Bien, una vez que hice todo este procedimiento, aprieto play, ejecutar, y fíjense que el valor de tensión de Thevenin nos da 3,6 volts, igual del valor que hemos calculado anteriormente en el tutorial. Quiere decir que el valor obtenido en el cálculo anterior está correcto. Aprieto stop. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estas dos resistencias no importaba si estaban o no estaban en el circuito? ¿Por qué? Porque como el voltímetro tiene una impedancia interna muy grande, tendiendo a infinito, la corriente que se genera por esta fuente y esta serie de resistencias no va a pasar sobre R3 y R4, sino que va a venir a R1, va a continuar por R2 y va a cerrar nuevamente, va a entrar a la fuente. Quiere decir que no hay circulación de corriente en R3 y en R4. Vamos a comprobar que la tensión de Thevenin, teniendo en cuenta estas dos resistencias o sacándolas del circuito, o sea, poniendo un cable solamente, no va a dar de igual valor. Entonces lo que vamos a hacer acá es borrar las dos resistencias y conectar este extremo del instrumento aquí. Volvemos a ejecutar o a simular y fíjense que el valor es exactamente igual que el que teníamos con las dos resistencias en paralelo en este sector del circuito. Bien, ya hicimos el paso de medir en forma de simulación la resistencia de Thevenin y la tensión de Thevenin. Acuérdense que en la práctica, como tercer paso, faltaba armar el equivalente de Thevenin. Entonces, esto lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Borro este instrumento. Y acá, en vez de B1, lo que vamos a hacer simplemente es cambiar la etiqueta, perdón, es cambiar el valor primero. En vez de 6 volts le voy a poner 3,6 volts. Y la etiqueta la vamos a cambiar B1 y le vamos a poner BTH, que es la tensión de Thevenin. Automáticamente fíjense que desapareció B1 y apareció, digamos, BTH. Esta resistencia ya no es más de 4 ohms ni R1, sino es de 4,4 ohms, habíamos calculado. Y lo mismo, voy a etiqueta y en vez de R1 voy a poner RTH. Y me aparece la nomenclatura de la resistencia y el valor correcto de la resistencia de Thevenin. Y lo mismo hacemos acá. En vez de R2, esto primero cambiamos el valor porque era 4 ohms de resistencia de carga, ¿sí? La tengo acá, ven que la tengo acá, y hago doble clic y voy a etiqueta y en vez de R2 pongo R, y automáticamente me cambió, esto lo vamos a borrar para no confundir, automáticamente me cambió el nombre, digamos, de la resistencia. Bueno,
Hemos armado el circuito, lo hemos simulado, hemos armado el equivalente de Thevenin. Hasta acá hemos terminado con el tutorial. Espero que les haya servido, hayan entendido el teorema de Thevenin y espero las consultas correspondientes en caso de que no sea así. Nos vemos, un abrazo, cuídense, chao chao.